¿Por qué creemos? ¿En el Señor Jesucristo? Creer en el Señor Jesucristo es para que, por el nombre del Señor Jesucristo, nuestros pecados sean perdonados, y también para, por el nombre del Señor Jesucristo, recibir el Espíritu Santo de la vida eterna. Entonces, si creemos en el nombre del Señor, somos bautizados, nuestros pecados son perdonados, y por creer en el nombre del Señor, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, este es el propósito de creer en el nombre de Jesucristo. Antes, cuando leíamos la Biblia, en la antigüedad, cuando leíamos la Biblia en el pasado, descubrimos que, en las reuniones religiosas, el corazón de la gente no comprendía en absoluto el propósito de creer en Jesús. Antes, cuando el hermano Heber estaba en la iglesia y se reunía con los demás, cada semana, había reuniones a mitad y a fin de semana. También había sermones de pastores y materiales para las reuniones. De lo que se hablaba no era para que la gente creyera en Jesús y obtuviera la vida. De lo que se hablaba, por ejemplo, era sobre el Antiguo Testamento, esta doctrina, o aquella doctrina, usando cierta doctrina bíblica, para guiar la vida, sobre cómo vivir mejor, cómo poder obtener paz y gozo, o cómo poder, en el trabajo, obtener beneficios. Todo era sobre eso. Y estas cosas, aunque tienen cierto valor, no son nuestro propósito de creer en el Señor. Nuestro propósito al creer en el Señor es para que, por el nombre del Señor Jesucristo, nuestros pecados sean perdonados, y también para, por el nombre del Señor Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, para que el hombre tenga vida. Este es el propósito de creer en el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros seguimos estudiando lo de antes, la ley de Moisés y los libros de los antiguos profetas, si se estudian bien, por supuesto que es bueno estudiarlos bien, es para hacer que la gente se vuelva a Jesús, o para profetizar cosas futuras. En pocas palabras, esto ciertamente tiene algún beneficio, pero continuar estudiando aquellas cosas antiguas, no tiene tanto valor. Por ejemplo, cuando leemos 1 y 2 de Samuel, se habla de que Dios rechazó a Saúl y estableció a David como rey. Habla de estas cosas. Habla de la historia de David luchando contra Goliat, y también habla de la historia de David queriendo edificar el templo. ¿Acaso estas cosas darán vida eterna al hombre? No la darán en absoluto, pero tienen cierto beneficio, y es que David prefigura al Señor Jesús. David edificó el templo, y Dios hizo que el trono de David permaneciera para siempre, lo cual prefigura que el trono del futuro Mesías permanecerá para siempre. Y ahora, Cristo ya ha venido. Y al aprender el contenido del Antiguo Testamento, comprendemos lo que prefigura, y eso es suficiente. Pero, como dice el apóstol Pablo, él era en la antigüedad un estudiante sobresaliente entre los judíos, dominaba absolutamente las Escrituras, y estaba muy familiarizado con la ley de Moisés. Pero, Pablo dijo, aquellas cosas que antes para mí eran ganancia, ahora, por amor a Jesús, las considero como pérdida. No tienen ningún beneficio, las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Por qué considerar esas doctrinas del Antiguo Testamento, e incluso los libros de Moisés, como basura, con tal de ganar a Cristo? Porque esas palabras, aunque ciertamente provenían de Dios, pero Dios no dio a Jesús a los hombres. En el Antiguo Testamento, Dios solo enseñó a la gente que debían ofrecer vacas y ovejas como sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces, aunque ofrecían sacrificios, las personas no obtenían, por el sacrificio de animales, el Espíritu Santo, ni la vida eterna. Además, el que mejor aprendía, el mejor, era el sumo sacerdote. El que mejor aprendía, a lo sumo podía cruzar el velo y llegar hasta el arca del pacto. Es decir, al estudiar la ley, llegando al nivel más alto. Como el sumo sacerdote de entonces, que era el nivel más alto, a lo sumo, podía cruzar el velo y llegar al arca del pacto, ver el arca del pacto, ver a los dos gloriosos ángeles querubines. Este era el nivel más alto de la ley. Más adelante, se descubre que, al llegar al final de la ley, lo que se necesita es la redención de Cristo. Porque la ley no hizo que, no llevó a las personas hacia Dios, sino que solo llevaba a las personas ante las dos tablas del pacto en el arca. El fin de la ley son las dos tablas del pacto, que promulgaron la ley. Esas dos tablas eran el núcleo de la ley. Llevar a la gente, y traerla, al final,
A lo sumo era que el sumo sacerdote pudiera cruzar el velo y llegar al arca del pacto. Y dentro del arca había 2 tablas del pacto, es decir, este era el nivel más alto de la ley. Pero, al llegar al arca, ¿puede el arca darnos la vida eterna? ¿Puede fluir de ella agua de vida? Para nada. Resulta que el arca era una prefiguración del futuro. Las tablas representan a Dios y al Espíritu del Señor. Así que ahora, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ya ha venido al mundo como hombre. Entonces entendemos que debemos dejar atrás todo tipo de conocimiento bíblico del pasado. O tal vez antes nosotros estábamos en el seminario y estos conocimientos los hemos abandonado todos. Ya no los queremos. Solo queremos el nombre de Jesucristo. Es decir, solo a Jesús crucificado. Si obtenemos a Jesús, obtendremos la gracia del perdón de los pecados. Aquel que cree en el nombre de Jesús y es bautizado, eso supera con creces a los judíos. Tu sacrificio de cada día también supera con creces la expiación anual de ellos. Al obtener el nombre del Señor Jesús, se obtiene el Espíritu de Dios, se obtiene la vida. Este es el fin de la ley, que llega a su fin en Jesús. Obtener a Jesús es lo que realmente da la vida eterna. Esto nos hace comprender que debemos considerar a Jesucristo como el tesoro supremo, y no a la ley. Antes, cuando el hermano Heber leía la Biblia, pensaba erróneamente que la Biblia misma era el tesoro supremo. El hermano Heber pensaba que la Biblia era el tesoro supremo, así que quería memorizar la Biblia, y además, quería leer la Biblia más de 1,000 veces. Tenía ese plan, pero más tarde, cuando la leyó más de 100 veces, se dio cuenta de que la Biblia no es el tesoro supremo, sino que Jesucristo es el tesoro supremo. El hermano Heber cuenta un hermoso testimonio. Hace aproximadamente 5 o 6 años, una mañana, muy temprano, el hermano Heber se levantó para leer la Biblia en voz alta. Leyó durante 4 horas, o casi 5 horas, sudando por todo el cuerpo de tanto leer. Leía con mucho esfuerzo, leyendo la Biblia. Después de terminar de leer, aquella mañana, después de leer más de 4 horas, luego, se dio cuenta de que, a pesar de leer tanta Biblia, no sentía consuelo en su espíritu. Y le pareció extraño. ¿Por qué, al leer la Biblia, no recibía ningún consuelo? En su espíritu, tal vez también olvidó el hermano Heber que partes de la Biblia estaba leyendo. Es posible que estuviera leyendo el Antiguo Testamento, sobre algún rey del Antiguo Testamento, lo que hizo cierto rey, lo que hizo tal rey, o que rey fue castigado por Dios. Tal vez estaba leyendo ese contenido, y no leyó para nada el nombre de Jesucristo. Por eso, después de terminar de leer, se sintió muy triste en su corazón, y se preguntó, ¿por qué? Habiendo leído tanta Biblia, y habiendo dedicado tanto tiempo, pasando al día, 4 o 5 o 6 horas leyendo, ¿no he recibido ningún consuelo? Entonces, puso la Biblia sobre la mesa, se arrodilló a orar, y tras orar solo 5 o 6 minutos, recibió un gran consuelo. Heber dijo, ¿cómo fue eso? Orar a Dios, orar en el nombre del Señor Jesucristo, y recibir un consuelo tan grande. Y solo habiendo orado 5 minutos. Pero, el hermano Heber leyó la Biblia durante 5 horas, pero no pudo obtener ningún consuelo. Y después, aunque el hermano Heber también continuó leyendo la Biblia durante algunos años, leyéndola más de 100 veces, solo más tarde comprendió que lo que da consuelo a la gente no es la Biblia, es Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es lo que da consuelo a la gente. Más tarde, lo comprendió aún mejor, que lo que da vida a la gente no es la Biblia, es el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo se tiene fe, y entonces, Jesucristo nos dará su Espíritu. Y obtenemos vida. Porque en el nombre de Jesucristo se tiene fe. Entonces, el hermano Heber tuvo una gran sabiduría para hablar la verdad. Por ejemplo, demos un ejemplo. Si el hermano Heber habla la verdad, y luego, hacia el nombre del Señor, no tiene fe, pero conoce muy bien la Biblia, leyéndola todos los días durante 5 o 6 horas, convirtiéndose en un postdoctorado de la Biblia. Entonces, el hermano Heber, convirtiéndose en un postdoctorado de la Biblia, hablando la verdad, puede dar vida a la gente, o es al tener en el nombre del Señor Jesucristo fe. Y entonces, la vida de Dios y del Señor están todas dentro del hermano Heber. Y entonces, el hermano Heber hablando la verdad, ¿puede dar vida a la gente? Definitivamente la segunda opción, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo, tener fe. Y entonces, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor ya están dentro de el hermano Heber. Lo que hace sabio al hermano Heber no depende de si el hermano Heber está familiarizado o no con la Biblia. Es únicamente el Espíritu que habita dentro del hermano Heber. Es decir,
el Espíritu de Dios y del Señor en su interior. Y entonces, puede alimentar. Se podría decir, alimentar a los hijos de Dios. No es que el hermano Heber conozca la Biblia. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Alimentar a los hijos de Dios no es hacer que los hermanos y hermanas vayan a aprender todo tipo de conocimiento de la ley. O, como cuando se estudia en la escuela, donde el maestro enseña, y se llena el cerebro de conocimiento. Los hermanos y hermanas no están para recibir conocimiento del hermano Heber y meterlo en sus cerebros, sino que deben, a través del hermano Heber, recibir el corazón para creer en Jesucristo. Para decirlo de manera más directa, es recibir directamente al Espíritu Santo, para que el espíritu de los hermanos y hermanas sea alimentado, y puedan, a partir de la verdad del hermano Heber, hacer más firme su fe en el Señor, y su confianza en el hermano Heber sea más firme, y después, a través del Señor y del hermano Heber, el Espíritu Santo en su interior pueda entrar en los hermanos y hermanas, para que dentro de los hermanos y hermanas se abra el canal del Espíritu Santo, como una tubería de agua corriente. Se ha abierto, y entonces, el agua corriente fluye, y entra en la casa, y ya se puede usar. Es precisamente para obtener la vida. Así es como entendemos. Antes en la religión, nos reuníamos para obtener conocimiento sobre el conocimiento del Señor Jesucristo, o el conocimiento de la Biblia, sobre el conocimiento de Dios. Ahora, al venir al hermano Heber, no es para recibir conocimiento, sino para recibir el Espíritu Santo, para recibir la vida, puesto que el Padre le dijo una vez al hermano Heber, que el hermano Heber es el agua de vida. Dentro está el Espíritu de Dios y del Señor, sobre quien imponga las manos, ese recibirá el Espíritu Santo. En el futuro, en cuanto se ore, aunque los hijos de todas las naciones y pueblos oren en diferentes lugares, entonces ellos serán, porque al orar el hermano Heber, el Espíritu del Padre y del Señor entrará en todos los que crean en Heber y acepten a Heber en su interior. Cuando llevemos este Evangelio y lo difundamos a todas las naciones y pueblos, después de haber tendido todas las tuberías, muchos de ellos, al escuchar continuamente, lo entenderán, y cuando se bauticen, ellos, por causa de el hermano Heber, recibirán el Espíritu Santo. Esto es por lo que creemos en Jesús, es precisamente por el Espíritu Santo, tal como el Padre Celestial le dijo a Juan. Aquel sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si alguien cree en Jesús, pero no es para recibir el Espíritu Santo, entonces su fe en Jesús no le beneficia en absoluto. Tal como, después de que el Señor hiciera el milagro de los 5 panes y los 2 peces, al día siguiente, mucha gente vino a seguir al Señor. El Señor dijo, me buscáis, no por otra cosa sino por el milagro de los 5 panes y los 2 peces, solo para tener comida para comer, y no venís a mí para recibir la vida. El Señor dijo que, al venir al Señor, se debe recibir de Él la vida, y no recibir el alimento de los 5 panes y los 2 peces. Así que, al venir al hermano Heber, no es para aprender conocimiento, sino para creer en el nombre de Jesucristo, para recibir la vida, y también para creer en el nombre del hermano Heber, y recibir juntos una vida abundante. Como antes, el hermano Heber explicaba muy bien la verdad, así que, algunas personas venían a escuchar. Después de escuchar, la escuchaban varias veces al día. Entre ellas, una hermana llamada Liu Gyua. Aunque escuchaba, lo hacía con el fin de, después de escuchar la verdad del hermano Heber, acumular conocimiento, para prepararse mejor, para predicar mejor en el futuro. Y no para recibir vida de aquí. También hay una mujer llamada Zimai, que es igual. No viene aquí para recibir vida juntos, edificar la vida juntos, sino que solo, después de escuchar, para llevar las enseñanzas del hermano Heber, y transportarlas a su religión para predicarlas allí, para que predique de manera más brillante. Es con este propósito, y como este propósito no es para obtener vida, al final no obtendrá nada. Aunque adquiera mucho conocimiento, el Espíritu de Dios no está en ella. Ella tampoco podrá expresar los misterios de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.